Pues allá van en el Frente Amplio por México, parece que sin mayores sobresaltos, parece que en un proceso en donde mantienen hasta ahora la unidad. Avanzaron 3 a la segunda etapa: Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, y Enrique Lamadrid se quedó en el camino. Lucy Bravo, Lucy, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Carlos Mota, querido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime Guerrero. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto. Carlos. Gracias a los tres, muy buenas noches. A ver, Lucy, a diferencia de lo que vimos hoy en Morena, un día ajetreado, muy sacudido, una especie de ultimátum de Marcelo Ebrard, en el Frente, pues parece que mantienen, al menos hacia afuera, la unidad de la que tanto se habla a estas alturas del partido, cuando estamos en agosto de 2023 y parece que viviéramos en 2024. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, sí, del calendario adelantado pues ya hemos hablado ampliamente, pero efectivamente creo que uno de los aspectos positivos a destacar hasta ahora de este proceso interno del Frente Amplio, sin duda, creo yo, es el hecho de que se esté logrando de alguna manera poner a la ciudadanía al centro del proceso. Creo que incluso con los resultados que se dieron a conocer de pues estos 3 finalistas, pues se habla de candidaturas, sobre todo quizás en el caso de Xóchitl Gálvez, que se logran al margen de las estructuras partidistas, y creo que esto sí lo ha logrado capitalizar ella sobre todo, y que podría incluso pues extender, yo creo, más adelante para otro tipo de cuadros, otro tipo de posiciones y otro tipo de candidaturas. Porque a diferencia de Krill y de Beatriz Paredes, ella no milita en un partido político. Exactamente, y hemos visto una estrategia innovadora, quizás creativa, que le ha funcionado, y ahí es donde pues están los resultados. Por otro lado, como tú bien señalas, pues hasta ahora se mantiene pues una aparente unidad, con un que otro señalamiento por parte de algunos participantes de que pues se trató desde el inicio de una supuesta simulación y demás, pero no ha trascendido, digamos, a un nivel en el que se pueda hablar ya de una ruptura interna o algo que ponga en crisis al proceso del Frente Amplio. Entonces, de entrada, eso creo que es algo a destacar. O sea, les va saliendo bien hasta ahora. Carlos, ¿cómo yo destacaría notoriamente la personalidad de Enrique de Lamadrid, y me parece que es algo que pues no esperaba nadie, ¿no? Que saliera de pronto así, y que después él, en un ejemplo de civilidad notoriamente destacado respecto de lo que hemos visto de la clase política mexicana en los últimos meses, pues reconociera el avance de sus colegas, les aplaudiera y además dijera el día de hoy que permanecerá, ¿no?, dentro de la alianza de este frente. Y yo creo que es algo que pues los ciudadanos estábamos ávidos de que alguien pusiera un ejemplo de esa naturaleza, de ese calibre. Y creo que es algo muy notorio, ¿no? Ahora, bueno, tristemente queda fuera de este grupo de 3, pero por lo menos pone un ejemplo de que es factible que exista la unidad en función de los intereses legítimos que él mismo tenía, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el Frente creo que está avanzando razonablemente bien, pero también un poco de manera sosa frente a la ciudadanía en todo su espectro de presencia mediática. Vienen ahora los foros, estos foros que serán 5, ¿no? En León, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Durango, y creo que es interesante los temas que han puesto ahí, pero también están como un poco acartonados y hasta casi académicos, que creo que van a prender poco el interés de la gente, ¿no? Porque están hablando ahí de temas de si México va a ser más competitivo atrayendo un poco de inversión, haciendo promoción en el extranjero, cuál es el México que es posible hacia el futuro, el tema de los derechos. Son cosas muy genéricas. Porque en aras de privilegiar la unidad, pues no hay contraste o no demasiado contraste de ideas. Vaya, se ponen de acuerdo en las críticas al gobierno, en las críticas al presidente, pero en las propuestas que además, por los tiempos de campaña, no pueden, digamos, explayarse, pero tampoco en el contraste. Pero, digamos, falta un poco esa carnita para que la ciudadanía diga, bueno, pues esto está más atractivo en estos términos, ¿no? Vamos por ahí. A falta de ello, entonces lo que ocurre es que los personajes son los que van destacando, como en el caso de Xóchitl, como bien apunta Lucy, ¿no? Entonces yo creo que eso eventualmente pues tendrá que traducirse en algo más concreto y esperemos que no falte mucho, ¿no? Porque
pues yo creo que del otro lado ya estamos empezando a ver una propuesta económica de parte de Marcelo Ebrard, en fin, como que algo mucho más aterrizado. Pero bueno, estamos en ese limbo un poco los ciudadanos, viendo que avanzan con razonable civilidad, diría yo. Y se avientan además un proceso muy rápido, ¿no? Vienen 5 foros, habrá otra encuesta y luego una especie de primarias, todo en menos de un mes, porque para el 3 de septiembre, en teoría, habrá ganador del proceso, Jaime. Sí, ya están definidas los plazos y las fechas. Lo que no deja de sorprenderme a mí es que no hay un proceso electoral, selectivo o intrapartidista en México que no sea cuestionado por alguien. Y en ese sentido destaco el ejemplo de Enrique de la Madrid, ¿no? O sea, la civilidad con la que sale a aceptar su derrota no es común entre los políticos. Y no pasaría por alto las denuncias que hicieron tanto Jorge Luis Preciado como el propio Miguel Ángel Mancera de lo que está pasando en el frente. Es que hasta este proceso parece que ha desvelado una suerte de clarividencia entre algunos participantes. Preciado lo dijo hace una semana. Ya me dijeron que van a quedar los 3 que están hoy postulados. O sea, no puede ser que esto de pronto no nos llame al cuestionamiento. Creo que ahí los partidos también tienen que aclarar ciertas cosas y ojalá particularmente se lo hagan a los agraviados. Aunque también destacaría lo que dice Lucy, creo que es un buen punto. Se rompió en este proceso electoral, aunque todavía no comienza formalmente, este paradigma de los partidos políticos que solían elegir a sus representantes a través de una decisión pues prácticamente vertical. De la dirigencia. De la dirigencia. Todavía habrá que ver la autenticidad, ¿no? Se tiene que comprobar la autenticidad de las encuestas, de la consulta, pero creo que ya hay una ventana donde se observa la ciudadanía y creo que eso es digno de destacarse. ¿Qué tanto se avanzó en ese sentido? Ya lo veremos. De entrada creo que hay un cambio. Ojalá dejen satisfechos las explicaciones que le tengan que dar sus partidos políticos a quienes se han quejado de los procesos. Y lo vemos en el frente, tanto como en Morena. Y ya hubo alguna especie de explicación, ¿no? Entiendo, para el PRD, bueno, yo por ahí me topé con... Pues mira, Mancera interpuso una queja ante el tribunal, lo mismo Preciado. Sí. Es que el tribunal dice, oiga, pues muy bien, pero es que aquí no... Es que tiene que ser la ventana. Sí, es que no hay procesos electorales y ellos ya van terminando la precampaña, ya están a semanas de terminar. Con el riesgo de que el PRD se especula ahí, de pronto pues pueda decir, pues yo ya no estoy, ¿no? Porque pues no me pelaron desde el principio y pues, mejor me salgo. El requisito, digamos, de las 150,000 firmas, el asunto estuvo en el detalle de quiénes eran esas 150,000 personas, de dónde salieron y si ya, digamos, el detalle estaba cubierto también de tener representatividad en buena parte del país con máximos y mínimos de firmas, de simpatías. 20,000 como máximo por estado, 1,000 como mínimo en otras entidades. Y ahí es donde, en teoría, o eso dicen los del comité organizador del Frente, no habrían cubierto el requisito ni Miguel Mancera ni Silvano Aureoles. Pero sí es un muy buen punto hablar de lo que está en juego con las decisiones que tomen las dirigencias de los partidos. Y no solo hablo por darle una cierta pues certidumbre al proceso interno y poder de alguna manera también sortear las inconformidades, porque estamos justo en este momento clave en el que lo que ocurre a partir de ahora pues va a ser pues un factor clave para que precisamente de alguna manera esté blindado el proceso y quien resulte la o el candidato. Sin embargo, creo que sí hay señales preocupantes, hablando de las decisiones de las dirigencias partidistas del Frente Amplio, por ejemplo, el nombramiento que se dio a conocer del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como coordinador de la Mesa de Seguridad, un personaje que pues ha sido señalado por diversos presuntos delitos. Relacionado o vinculado por algunos con el crimen organizado. Asociación se burlaban delictuosa, en redes, decían que buscaron a García Luna, pero no estaba disponible. Entonces, el exgobernador de Tamaulipas es el encargado de esta agenda de seguridad. Y creo que ese tipo de decisiones, bueno, envían un mensaje claro a la ciudadanía que pues, quizás todo lo que se está tratando de construir por un lado, pues puede fácilmente verse afectado o derrumbarse por este tipo de decisiones que solo alejan una vez más a la ciudadanía porque son pues de estas cuestiones totalmente incomprensibles. Entonces sí es importante que mantengan de alguna manera la certidumbre, el rumbo y que pues se logren explicar
ciertas decisiones. Pues un exgobernador que no puede venir a México, que no viene a México abiertamente. Es cierto eso, y yo creo que toda la alianza, ¿no?, tiene este riesgo y otros riesgos que vendrán en las siguientes semanas. Lo que a partir de hoy quizá podemos empezar a ver, sacando una bola de cristales, que si mantienen la unidad, ¿no?, como lo han hecho en estas últimas 24, 48 horas, pues posiblemente los veamos con una consistencia mucho más estable respecto de lo que estamos empezando a ver en Morena, ¿no? Que pues hoy con el tema de Marcelo Ebrard, que ya mencionabas y tal, puede ser que crezca esa problemática dentro de Morena, mientras que este frente, pues a pesar de sus riesgos y problemáticas, puede que sea un poco más consistente y permanente en esas 3 semanas, que es realmente donde se vuelve clave esa unidad, que si no la mantienen del otro lado, pues el frente podría salir el ganón, ¿no? En la siguiente y sigue semana. estando en duda qué va a hacer Movimiento Ciudadano, ¿no? Sigue ¿Cómo va a estando en jugar dudas. Movimiento Ahora, Ciudadano? el frente quiere ganar las primeras planas el 3 de septiembre, ¿no? 3 días antes de que Morena diga quién es su coordinador, pues tendrán ahí 72 horas de primeras planas, de debate en medios públicos, pues sagazmente o no, pero las tendrán, ¿no? No sé si a quien elijan le va a alcanzar para ser permanentemente destacado respecto de quien seleccione Morena, pero por lo pronto, pues ese punto, si van unidos, pues lo van a posiblemente ganar, ¿no? Ahora, destacaría además del protagonismo que tuvo, quizás sin quererlo, el gobernador de Tamaulipas, el caso de Beatriz Paredes. A mí, independientemente de las declaraciones que se dieron, me llamó mucho la atención porque pues es una priista que no precisamente pertenece al nuevo PRI. No. Ese nuevo PRI que llenó las primeras planas de los periódicos por las denuncias de corrupción con exgobernadores, etcétera. Entonces, ahí me parece que también el PRI mostró una muy cuestionada estructura. Mi pregunta, y ya la O sea, el PRI resolveremos echó después, mano del viejo PRI para... es que, bueno... es su representante. Es su pues. representante Sí, ahora, porque ¿no? es la Beatriz única Paredes, que queda, la única priista. una priista de cepa, de una, yo diría, intachable carrera, ¿no? Bueno, Santiago Krill es lo mismo en el PAN, ¿no? Es correcto. Sí. Y la pregunta que yo la haría para contestarse en el futuro es, si ganara las preferencias Beatriz Paredes, ¿el PAN cedería ese puesto en la candidatura presidencial? En un PRI que ha obtenido los resultados electorales que ya conocemos, que Con el difícilmente... peso de la marca. Correcto, o que difícilmente podría obtener una votación de 2 dígitos en la elección presidencial del próximo año, lo cedería el PAN. Ahí me parece que también hay muchas cosas que están por verse y que van a, pues, demostrar la autenticidad del ejercicio. Ahora, ¿no? es interesante lo que ha venido ocurriendo, porque por un lado está, digamos, la decisión de las dirigencias de echar a andar este proceso, y luego los foros, digamos, mecanismos o formatos tradicionales, las encuestas, que son ahora, digamos, la forma de tomar decisión tanto en el Frente como en la 4T, y después está el papel de las redes sociales. Decías, Beatriz Paredes, yo no la veo muy activa en redes sociales. Santiago Krill, pues ha hecho su luchita, pero tampoco. Y Xóchitl Gálvez, pues por el contrario, ha recargado buena parte, digamos, de su presencia en estas redes, en conectar con una parte del electorado que no está, digamos, en los espacios tradicionales. Y quizá en la 4T ocurra un poco lo mismo con Claudia Sheinbaum y con Marcelo Ebrard, que van encabezando las encuestas. Es decir, también cambiarán los formatos y las formas de conectarse, de acercarse con los electores. Y en ese sentido, pues ahí están las encuestas que traen a Xóchitl Gálvez arriba, considerablemente arriba de Beatriz Paredes y de Santiago Krill. Bueno, ahí sí yo no estoy de acuerdo, querido Manuel. Yo creo que El Hombre Constitución fue un hitazo, un gran éxito en redes sociales. En TikTok, y mira si lo sabrá Carlos. Y que conectó, sin duda. Bueno, a ver, creo que es parte también de lo que mencionaba en un inicio, de cómo en este caso, o al menos con la candidatura, aunque no propiamente podemos llamarla como tal, pero bueno, me rehúso a utilizar ciertos eufemismos, de Xóchitl Gálvez se ha caracterizado precisamente por esa, una manera
totalmente innovadora de hacer política y creo que hasta ahora le ha funcionado. Ahora sabemos que las encuestas hasta el momento sí la colocan con una ventaja considerable, pero yo creo que tampoco podemos simplemente hacer a un lado lo que ha significado el proceso como tal, que sí tiene ciertos diferenciadores con lo que está ocurriendo en Morena. Por ejemplo, este primer debate, este primer ejercicio donde tú participaste, bueno, eso es algo que ya de entrada el hecho de que se esté haciendo bien o mal, acartonado o no, a mí me parece que es algo totalmente valioso, independientemente de todo lo que esté ocurriendo sí, en redes sociales y demás. Pero... Sí, porque es, por lo menos por necesidad o por urgencia o por conveniencia, pero han tenido que acercarse a los ciudadanos. No, eso yo creo que es de todas luces positivo que se haga, ¿no? Insistiría en que la gente pues necesita saber cosas más específicas y como el proceso está adelantado, pues sí dan ganas de saber qué van a proponer. Pero bueno, pues nos tenemos que esperar yo creo que unos meses al respecto. Lo que es un hecho, y también sacando bola de cristal, pues es el presidente es quien ha encabezado, el presidente López Obrador, pues digamos la lucha contra la oposición, ¿no? Obviamente desde su óptica es lo que tiene que hacer. Pero creo que ahí nos vamos a quedar en las siguientes semanas, porque en la medida en que Morena tiene algunos chispazos de problemáticas como los hemos visto, pues el presidente seguirá encabezando esa andanada de temas en contra de la oposición, que ya está mostrando cierta unidad razonable hasta el momento. Pues sí, qué cosa, en semanas sabremos quiénes, en teoría, van a ser los candidatos a la presidencia. Jaime, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Lucy, muchas gracias. Hasta mañana. Acá nos vemos mañana. Pásale.